Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Tenemos varios hilos de Fochan preparados para esta noche. Cada uno trae algo extraño, inquietante o directamente aterrador. No se vayan porque la selección de hoy está muy buena. Vamos a ello. Trabajo en una estación de anillamiento en el sur de Nueva Jersey, en un tramo de marisma cerca de Cape May. En octubre pasa por allí medio continente, zorzales, currucas, gavilanes, ánsares. Uno se acostumbra a los patrones. Los patrones son casi lo único fiable de este oficio. Ese año, el otoño de 2022, empezó normal. Yo llevaba 3 semanas sola en la estación porque mi compañero de turno se había roto el tobillo montando una red. Pedí que no mandaran sustituto, prefería el silencio. El 6 de octubre, sobre las 4 de la tarde, vi la bandada. Eran zorzales del bosque, unos 70, quizá 80. Los reconocí por la forma del vuelo, por el color. La cosa es que iban al norte. En octubre, en Nueva Jersey, un zorzal del bosque en octubre debería estar tirando hacia el sur, hacia Centroamérica. Estos volaban en dirección contraria, hacia tierra adentro, tirando al noroeste. Pensé en un viento raro. Miré la veleta. El viento venía del norte, suave, nada que justificara aquello. Anoté la bandada en la libreta y me olvidé. Al día siguiente, a la misma hora más o menos, volvieron. Los mismos zorzales, o casi, la misma cantidad, la misma dirección. Los seguí con los prismáticos hasta que se me perdieron en la línea de árboles. Fue entonces cuando decidí subir al tejado de la estación con el telescopio bueno, el Swarovski del laboratorio. Desde ahí veo unos 8 o 9 kilómetros de marisma antes de que empiece el pinar. Al tercer día los esperé arriba. Vinieron a las 4:15, los seguí, volaron en línea recta durante 5 kilómetros, más o menos, y de pronto se pusieron a girar. En círculo, sobre un punto fijo. Conté los giros, 17 vueltas. Después, la bandada se abrió, se recompuso y volvió por donde había venido. Esta vez sí, hacia el sur. Bajé y marqué el punto en el mapa. Estaba entre Dennisville y Woodbine, en una zona de casas dispersas. Al cuarto día pasó lo mismo. Al quinto también. Los zorzales no hacen eso. No hacen escalas locales en la migración. No dan 17 vueltas sobre un punto y se vuelven. Eso lo hacen los buitres cuando encuentran una térmica, o los estorninos cuando duermen. No los zorzales. Llamé a un colega de la universidad, Marco. Le describí lo que estaba viendo. Se quedó callado un rato y me dijo, ¿estás segura de que son zorzales? Le dije que sí. ¿Y de la dirección? Le dije que sí. Otro silencio. Pues vete a ver qué hay ahí. El sábado 15 de octubre metí la libreta en la mochila, cogí las llaves del pick-up de la estación y bajé por la carretera 47. El GPS me llevó por una vía secundaria, después por un camino de grava que atravesaba un pinar bajo. El punto exacto que había marcado en el mapa caía sobre una casa, una sola casa, sin vecinos cerca. Era una casa de una planta, con revestimiento de madera pintado de gris, un porche pequeño, un buzón sin nombre, solo el número, 218. En el jardín delantero había un arce ya rojo del todo y una furgoneta vieja aparcada de lado, un sitio normal, el tipo de casa que ves miles de veces conduciendo por el interior de Jersey y no recuerdas. Aparqué a unos 30 metros, iba a dar media vuelta. En serio, iba a dar media vuelta. No tenía ninguna razón profesional para tocar el timbre, pero eran las 4:15 y no quería perderme la bandada. Salí del coche y me quedé en la cuneta con los prismáticos. Vinieron puntuales. Los oí antes de verlos, ese silbido bajito que hacen los zorzales cuando vuelan en grupo cerrado. Aparecieron por encima de los pinos, se colocaron sobre la casa y empezaron a girar 17 vueltas. Las conté otra vez porque quería estar segura. Cuando terminaron y se alejaron hacia el sur, seguía plantada en la cuneta, con la boca un poco abierta, y entonces oí una voz detrás. «Vienen todos los días». Me giré. Un hombre mayor, 60 y tantos, gorra de béisbol descolorida, chaqueta de franela. Estaba apoyado en el buzón. No lo había oído salir. «Perdone», le dije. No quería molestar. Trabajo en la estación de aves de Cape May y... Los estudio. Asintió como si ya lo supiera.
Miró hacia donde se habían ido los zorzales. Vienen todos los días desde hace 3 años, dijo. Al principio pensé que estaba loco. Pensé que era el mismo día que se repetía en mi cabeza. Después empecé a marcarlo en un calendario. Vienen todos los días. Le pregunté si podía tomar nota. Me dijo que sí. Se quedó callado unos segundos y añadió: mi mujer se dedicaba a lo mismo que usted. Yo no dije nada. Se llamaba Elena, trabajó 40 años en la reserva de Brigantín, zorzales, sobre todo, le encantaban los zorzales. Decía que cantaban como si tuvieran 2 gargantas. Está jubilada, me miró. Murió en septiembre de 2019, aquí, en la cocina, un aneurisma, mientras hacía café. No supe qué responder. Le di el pésame de esa forma torpe en que uno da el pésame cuando lleva 5 minutos hablando con alguien. El 1 octubre después, siguió él, los oí por la ventana. Salí al jardín y vi lo mismo que usted acaba de ver. Pensé que era una casualidad, un microclima, no sé. Al año siguiente pasó otra vez, y al siguiente. Me contó que había llamado a la reserva, que le habían dicho lo que también le habría dicho yo si me hubiera llamado en frío, que los zorzales no hacen eso, que probablemente eran otra especie, que quizá había una torre eléctrica cerca, que las aves a veces siguen líneas magnéticas raras. Colgó y no volvió a llamar a nadie. ¿Usted qué cree?, me preguntó. Le dije la verdad o algo parecido. Le dije que las aves migratorias se orientan por muchas cosas a la vez: el sol, las estrellas, el campo magnético, incluso el olfato, y que a veces se producen anomalías locales que hacen que una bandada tome un desvío durante varias generaciones. Le dije que estas cosas se han visto antes, aunque no exactamente así. Se me quedó mirando, tranquilo, sin insistir. Ya, dijo. Estuvo a punto de decir algo más y no lo dijo. Se ajustó la gorra, me dio los buenos días y volvió al porche. Antes de entrar en la casa se giró. Si quiere volver otro día, la puerta está abierta. Le dije que gracias. Volví al pick-up. Me senté con las manos en el volante y no arranqué durante un rato largo. Miré el arce rojo del jardín. Miré el buzón con el 218. Miré la carretera vacía. Volví a la estación cuando ya se estaba haciendo de noche. Entré, encendí la luz del despacho y abrí la libreta de campo, la libreta oficial, la que después se digitaliza y se manda al Servicio Federal. Escribí la fecha, la hora, el número aproximado de individuos, la especie. En el apartado de observaciones puse una sola frase: comportamiento no estándar de bandada, de carácter local. Hipótesis: anomalía magnética puntual en las coordenadas indicadas. Cerré la libreta, la dejé encima de la mesa. Me quedé un rato mirándola. No es verdad. No hay ninguna anomalía magnética en ese punto. Lo comprobé al día siguiente con los mapas del USGS y la semana siguiente con un colega de geofísica. No hay nada, ni una línea de falla, ni una torre, ni un depósito de hierro. Es una casa gris con un arce delante y un buzón con el número 218. Pero eso no lo iba a poner en la libreta. En la libreta hay que poner algo que se pueda revisar por pares. Una hipótesis magnética se puede revisar, lo otro no. En noviembre, las bandadas dejaron de venir, se acabó la temporada. Yo cerré la estación el 20 y me fui a casa de mi hermana en Filadelfia. En abril, cuando volví a abrir la estación para la migración de primavera, lo primero que hice fue subir al tejado con el telescopio. Estuve 2 tardes mirando hacia el noroeste, hacia el punto donde había marcado la casa. No vi zorzales dando vueltas. En primavera no dan vueltas, van al norte, es su dirección. Este octubre he vuelto a subir al tejado. Ya han pasado 5 días. Todavía no las he visto, pero todavía es pronto. A veces empiezan a mediados de mes. La libreta oficial sigue diciendo lo que dice. La hipótesis magnética. No la he corregido. Trabajo en una estación de monitoreo sísmico al norte de Utah, cerca de un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. La estación está a unos 40 minutos por una carretera de tierra que en invierno se pone insufrible. Somos 3 personas asignadas al lugar, aunque casi siempre me toca sola en el turno de noche, porque los otros 2 tienen familia y yo no.
Es un trabajo aburrido. Mucha gente cree que estamos ahí esperando el gran terremoto, pero la realidad es que uno pasa horas mirando líneas verdes que suben y bajan por la pantalla, tomando café frío y de vez en cuando marcando un evento menor en algún condado de California o Nevada. La mayor parte del ruido lo genera el propio equipo o camiones que pasan a kilómetros o hasta el viento contra los sensores. Empecé a notarlo en febrero de 2023. Digo, notar, porque siempre estuvo ahí. Yo simplemente un día lo vi. Estaba revisando un registro de la noche anterior, buscando un pequeño evento cerca de Elko que me habían pedido confirmar. Y mientras corría la línea de tiempo, mis ojos se fueron a otra cosa, un pico, muy chico, casi invisible, después otro, idéntico, 7 minutos después, y otro. Al principio pensé que era un problema del sensor. Estas cosas pasan. Un cable mal aterrizado, un compresor de aire acondicionado que se enciende y se apaga con temporizador, una bomba de agua en algún rancho vecino. Le mandé un mensaje a Diego, el técnico de mantenimiento, y me dijo que el sensor estaba limpio, que lo había calibrado en enero. Le puse el filtro pasa altas y los picos siguieron ahí. Le quité todo filtro y siguieron ahí. Cambié de canal, subí a otro sensor del mismo pozo y ahí también, distinta amplitud, mismo intervalo, 7 minutos exactos entre uno y otro. Esa noche me quedé hasta las 4 de la mañana ampliando la ventana. Empecé por 24 horas, después una semana, después un mes. Los picos ahí, un mes atrás, 2 meses atrás, 6 meses, cada 7 minutos. Antes de irme a dormir, bajé el archivo completo del año anterior para revisarlo con calma. Me tomó 2 días y estaban ahí. Todo 2022. Estaban ahí en 2021. En diciembre de 2020 el registro se corta porque cambiaron el sistema, pero en el registro nuevo, desde el primer día operativo, ya aparecen. Alguien más ya los había visto. Tenían que haberlos visto. Simplemente los archivaron como ruido de fondo y siguieron con su vida. La profundidad calculada me dio entre 3 y 4 kilómetros. Eso ya no encaja con un compresor, no encaja con un tren, no encaja con nada de superficie. Escribí un correo interno explicando lo que había encontrado. No dije nada raro, puse gráficos, coordenadas aproximadas, intervalos, amplitudes. Terminé con una frase corta, posible fuente estable, recomiendo cotejar con estaciones vecinas. Le puse en copia a mi supervisor y a Marta, una colega que trabaja en la estación de Cedar City. No hubo respuesta esa semana, ni la otra. Diego pasó un viernes a revisar unos cables. Le comenté por encima, como quien no quiere la cosa, si él alguna vez había visto algo parecido. Se rió, medio incómodo. Me dijo que en su experiencia, lo que no se explica, se archiva. Así funciona esto, me dijo. Le pregunté si nunca le había dado curiosidad. Se encogió de hombros. La curiosidad no paga la renta. Llamé a Marta por teléfono un jueves cualquiera. Le pregunté si había leído el correo. Sí lo había leído. Se hizo un silencio corto. Después me dijo que ella había visto picos parecidos en su estación hacía año y medio, que también los había reportado y que le habían pedido, textualmente, no perder tiempo en artefactos. No lo dijo con drama. Lo dijo como quien te avisa que no vale la pena discutir con el gerente del banco. A las 2 semanas, conseguí acceso a los datos históricos de otras 4 estaciones del oeste. Wendover al norte, Milford al sur, 2 más en Nevada. Bajé 5 años de cada una. Corrí el mismo análisis. En las 4 estaciones había picos con la misma cadencia. En Wendover empezaban con la misma profundidad. En Milford aparecían un poco más profundos, casi 5 kilómetros. En las de Nevada, más o menos. Cuando puse las coordenadas sobre un mapa y tracé líneas entre las fuentes calculadas, formaban una figura bastante regular. Triángulos, una red. Cubría varios cientos de kilómetros por cada lado, y todos los picos, en las 5 estaciones, ocurrían al mismo tiempo. No con ligeros desfases por distancia, como pasaría con una onda que viaja desde un solo punto, al mismo tiempo, como si algo en cada nodo de esa red latiera coordinado con lo demás.
Eso fue lo que me hizo cerrar la sesión y salir un rato afuera. El aire de febrero en esa parte de Utah te seca la garganta en 2 respiraciones. La estación queda en una hondonada y de noche no hay más luces que las nuestras. Me acuerdo del ruido del generador diésel detrás del módulo, un ruido con el que aprendí a dormir. Me acuerdo también del olor a metal frío de la baranda cuando apoyé las manos. Estuve unos minutos mirando el horizonte oscuro, tratando de no pensar. Después volví adentro y seguí trabajando. Redacté un reporte formal, esta vez con todo: gráficos superpuestos, coordenadas exactas, el mapa con los triángulos, la sincronización. Lo mandé al Instituto de Geofísica al que responde nuestra red. Copié a mi supervisor. Copié también a un investigador con el que había cruzado un par de correos hacía años, un especialista en microsismología. La respuesta de mi supervisor llegó al día siguiente, corta. Decía que me pedía prudencia, que estas cosas se manejan por canales, que había hecho bien en escalar. Nada más. Del instituto, silencio durante 3 semanas. Después me llamaron por teléfono. Una mujer amable, tono profesional, me pidió los archivos originales sin procesar. Los 5 años, las 5 estaciones. Le dije que eran varios cientos de gigas. Me dijo que no importaba. Se los envié en un disco físico por correo certificado. Firmé la etiqueta con las manos frías, aunque adentro de la oficina de correo hacía calor. 3 meses de silencio. 3 meses en los que yo seguí con mis turnos, marcando eventos menores, tomando café malo, mirando cómo el pico chiquito aparecía cada 7 minutos en la esquina inferior de la pantalla. Ya lo veía sin buscarlo. Había noches en que ponía un cronómetro al lado del teclado, solo para comprobar. 6 minutos con 59 segundos. 7 minutos justos. Nunca fallaba. En mayo llegó el sobre, papel timbrado del instituto, 2 hojas, agradecían el envío, confirmaban haber analizado los datos. Habían corrido, según decían, todos los modelos disponibles. Habían descartado actividad tectónica, actividad volcánica, actividad humana conocida en la zona, interferencia electromagnética, fallas del equipo. Habían consultado con 2 universidades. La última línea decía, textual, naturaleza de las señales no establecida. Continúe con el monitoreo. Nada más, sin explicación, sin siguiente paso, sin pedirme más muestras. Como se cierra un caso administrativo cualquiera, guardé la carta en el cajón del escritorio, debajo de un manual viejo que nadie usa. Ahí sigue. Yo también seguí. No renuncié. Ahora mismo estoy escribiendo esto en un turno de noche, con la pantalla principal a mi izquierda mostrando la línea verde. Miré hace un minuto, vi un pico, miré ahora, falta poco para el próximo. Han pasado casi 2 años desde que los descubrí. El intervalo no ha cambiado ni una vez, ni un segundo hacia adelante, ni un segundo hacia atrás. 7 minutos, 7 minutos, 7 minutos, en 5 estaciones a la vez, a varios kilómetros bajo tierra, formando una red que nadie diseñó y a la que nadie responde. A veces pienso en cuánto tiempo llevaban ahí antes de que yo revisara ese archivo por casualidad. Pienso en cuántas otras estaciones, en otros estados, en otros países, estarán viendo lo mismo en sus registros y archivándolo como ruido de equipo. Pienso en cuánta gente firmó papeles como el que me mandaron y volvió a su casa a cenar. Ya viene el próximo. Lo estoy mirando. Ahí está. Trabajé casi 4 años haciendo limpiezas, después de desalojos en Detroit. La empresa tenía uno de esos nombres genéricos de limpieza, ni siquiera me acuerdo bien cuál, porque cambiaban de nombre cada temporada por temas fiscales. La rutina era simple: la corte firma la orden, el alguacil saca a la gente y al día siguiente entramos nosotros con guantes, bolsas negras y una camioneta. Sacamos todo, limpiamos, entregamos las llaves al administrador del edificio y listo. La mayoría de los trabajos eran deprimentes pero previsibles. Comida podrida en el refrigerador porque cortaron la luz, ropa amontonada, colchones que ya no se podían tocar. A veces cosas peores, pero uno se acostumbra.
Lo importante es que había un patrón. La gente se va enojada o triste y deja el sitio como si hubiera pasado un huracán chiquito por ahí adentro. Este trabajo del que quiero hablar fue en febrero del 2021, en un edificio de 7 pisos cerca de McNichols, del lado este, 12 grados bajo cero, esa mañana, con nieve sucia, apilada en las escaleras de emergencia y sal negra derretida sobre la acera. Íbamos yo y Rueda, un compañero al que le decíamos así porque era bajito y ancho, buen tipo. Llevábamos como año y medio trabajando juntos. El administrador nos esperaba en la entrada con un termo de café. Nos dijo que el 6º piso, apartamento 608, era el del día. Un tipo raro, dijo. No abrió cuando fue el alguacil. Tuvieron que forzar la puerta. Le pregunté si el inquilino se había resistido. Me dijo que no, que cuando entraron, el apartamento estaba vacío, nadie adentro, solo las cosas. Eso ya me pareció medio extraño, pero no dije nada. En este trabajo te encuentras de todo. Subimos por el ascensor. Rueda venía quejándose del frío, contándome que su hija de 2 años había pasado la noche con tos. Yo lo escuchaba a medias. Cuando llegamos al piso 6, el pasillo olía a pintura. No a pintura vieja de pared, algo más fresco, químico. Pensé que estaban renovando otro apartamento. La puerta del 608 tenía la cerradura reventada, tapada con una cinta plástica amarilla de la ciudad. La corté con la navaja, empujé la puerta con el hombro y me quedé parado ahí, con Rueda detrás de mí, sin entrar. El apartamento estaba impecable. No hablo de ordenado para alguien que fue desalojado. Hablo de que parecía un modelo de venta. Los cojines del sofá acomodados en ángulo, sin una arruga, un vaso de agua sobre la mesita de café, medio lleno, sin marca de labio en el borde, una manta doblada en 3 sobre el respaldo. La cocina, cuando caminé hasta ahí, tenía los platos secando en el escurridor, boca abajo, alineados por tamaño. El piso de linóleo recién trapeado, todavía un poco húmedo en las esquinas. Rueda dijo, ¿nos equivocamos de puerta? Le dije que no, el número estaba pintado en la puerta y coincidía con el papel del administrador. Fuimos habitación por habitación, la cama tendida con las sábanas metidas debajo del colchón, tipo militar. En el closet, camisas colgadas por color, de blanco a negro, con la misma separación entre gancho y gancho. Zapatos alineados abajo, con las puntas hacia afuera, ni una mota de polvo en el zócalo. Rueda soltó una risa nerviosa y dijo, «Este tipo nos dejó el trabajo hecho». Le dije que sí, pero no me estaba riendo. Entré al baño para revisar, y ahí fue donde me detuve por primera vez en serio. El espejo del botiquín estaba limpio, sin manchas de pasta de dientes ni nada. Pero cuando me acerqué, vi que sobre el vidrio había pintura blanca, no una mancha grande. Varios puntos pequeños, del tamaño de una moneda, distribuidos por toda la superficie. Cuando me puse de frente, 2 de esos puntos me tapaban los ojos en el reflejo. Con precisión de milímetro, me moví un paso a la izquierda. Otros 2 puntos me tapaban los ojos. Me agaché, otros 2. Al principio no entendí, después caí en la cuenta. El tipo había pintado el vidrio calculando la geometría, de forma que desde cualquier ángulo razonable siempre había un par de puntos justo sobre los ojos del reflejo. Trabajo de ingeniero o de obsesivo. Llamé a Rueda, vino, se paró al lado mío. En su reflejo también le tapaban los ojos con otros puntos calculados para su altura. Retrocedió sin decir nada. Fuimos al espejo del pasillo, uno grande de cuerpo entero, con marco de madera. Lo mismo, cientos de puntitos pintados en la superficie, invisibles hasta que te parabas de frente, y entonces 2 siempre te caían en los ojos. En la habitación había otro espejo pequeño sobre la cómoda. Igual, en la sala, un espejo decorativo redondo. Igual, Rueda dijo, este tipo estaba mal de la cabeza. Yo asentí, pero seguía pensando en la técnica. ¿Cómo se hace algo así? Cálculo, paciencia, es trabajo de días. Le dije a Rueda que empezara por la cocina, que yo hacía las habitaciones. Quería sacar ese apartamento rápido. Empecé por el closet del cuarto principal. Bajé las camisas al montón, tiré los zapatos a una bolsa. Arriba, en la balda alta, había una caja de plástico transparente. La bajé al piso y la abrí.
Dentro había 3 carpetas de archivo, tipo oficina, marca Pendaflex, las verdes que se venden en cualquier lado, bien etiquetadas con marcador negro. La primera decía notificaciones, la segunda, corte, la tercera, alguacil. Abrí la primera. Adentro había papeles, o lo que quedaba de papeles. Cada hoja había sido cortada en tiras finas, como las de una trituradora de oficina, del ancho de un dedo meñique. Pero las tiras estaban acomodadas en orden, apiladas de tal forma que si tomabas la primera, la segunda, la tercera, se leía el texto original. La primera notificación de mora, con la fecha y el monto. Alguien había cortado el documento y lo había vuelto a armar como un rompecabezas, y lo había guardado así, ordenado, nada más apilado, sin pegamento. Pasé a la segunda carpeta, igual, notificación de la corte, en tiras, ordenadas. Cada carpeta con su documento reconstruido a mano. La tercera tenía la orden de desalojo firmada por el juez. Tiras, en orden. Me quedé sentado en el piso del cuarto un minuto largo, con la carpeta abierta sobre las rodillas. Pensé en cuánto tarda uno en cortar 20 hojas en tiras de medio centímetro y volverlas a alinear sin equivocarse. Días. Y pensé en que este tipo, en algún momento, entre que recibió la primera notificación y que llegó el alguacil, decidió pasar sus tardes haciendo esto en lugar de empacar sus cosas. Grité a Rueda que viniera. Le mostré las carpetas. Él tocó una tira con el dedo, la levantó y la dejó caer en su lugar. Dijo, no, hermano, no, nada más. Seguimos trabajando, más rápido ahora. Metimos todo en bolsas, sin separar por tipo como hacíamos normalmente. Rueda no volvió a hablar mucho. Yo tampoco. Cada vez que pasaba por delante de un espejo, veía a mi propio reflejo con los ojos borrados y giraba la cabeza. Ahí fue cuando encontré la última cosa que voy a contar de ese apartamento. Debajo del lavabo de la cocina, junto a los productos de limpieza, había un frasco de vidrio, chico, con pintura blanca adentro. Un pincel fino al lado, todavía con la punta húmeda. La punta todavía húmeda, digo, no estaba seca. Y esa mañana, antes de subir, el administrador me había dicho que el alguacil había forzado la puerta 4 días atrás. Le mostré el frasco a Rueda sin decir nada. Él lo miró, después miró hacia la puerta. Se puso a bajar bolsas a la camioneta sin parar. Yo terminé el apartamento solo. Tardé hasta las 5 de la tarde. Cuando salí, el pasillo del 6º piso seguía oliendo a pintura fresca, aunque yo ya no había tocado nada con pintura. Cuando cerré la puerta y bajé las llaves al administrador, le pregunté por el inquilino, así, medio de pasada. Me dijo el nombre, un tal Marvin. Le pregunté a dónde se había ido. Me dijo que en los papeles de la corte figuraba una dirección de reenvío en otra parte de Michigan, por Flint. Le dije que qué raro, porque el apartamento se veía como si alguien hubiera estado viviendo ahí hasta el día anterior. Me miró un segundo y me dijo, yo no vi a nadie. Rueda me llamó esa noche, me dijo que no volvía a esa dirección, no me dio explicaciones y yo no se las pedí. Le cambiamos de zona, él pasó a los trabajos del oeste y yo seguí con el este otros meses. Nunca hubo más queja de ese edificio. El apartamento se rentó de nuevo en abril, creo. Ni el administrador ni la compañía metieron reporte de nada, porque en el papel el trabajo había salido rápido y sin daños. De Marvin no supe más. La dirección de Flint que figuraba, según me contó después el administrador cuando le pregunté otra vez, era la casa de la mamá, y la mamá, cuando la llamaron por un tema del correo, dijo que su hijo llevaba 2 años sin aparecer por ahí. Eso es todo lo que tengo. Ha sido un gusto compartir estas historias contigo. Dime cuál fue la que más te gustó. Y no olvides pasar por los otros videos del canal para seguir disfrutando de más contenido. Nos vemos pronto.